Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Mientras te escuchaba, recordaba, esto último que dijiste, recordaba alguna vez eh, que hice una publicación en mis redes sociales y parte de hablarte del Evangelio o hablarnos el Evangelio unos a otros, viniste tú conmigo, porque hice una publicación y me dijiste que de todo lo que escribiste lleva a tus hermanos a adorar a Jesús, a glorificarlo, a exaltarlo, y no a ti o a otra, no recuerdo qué otra palabra usaste, pero fue como, es verdad, o sea, incluso lo que yo hago en las redes tiene que reflejar el evangelio que creo y tiene que llevar a las personas pues a amar a Jesús y adorarlo. Pero era esa parte donde tú me recordaste mi identidad, me recordaste también el evangelio. A veces no sabemos cómo hacerlo, Mario. ¿Cómo nos podemos hablar o recordar el evangelio unos a otros? Porque lo olvidamos. Escuché alguna vez o leí, no recuerdo, que necesitamos predicarnos el evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Pero qué bendición es que otros hermanos, otras personas vengan y nos recuerden, que nos podamos hablar unos a otros el evangelio. Y creo que es parte de lo que nos está enseñando acerca de la fluidez del evangelio. ¿Es así? Sí, creo que es un muy buen punto. No me gustaría como partir un poquito de la base, porque es algo que no deberíamos asumir, que poder hablarnos el evangelio implica dos cosas, ¿no? Uno de lo que ya venimos hablando, que es conocer el evangelio, eh, y otro, cuando la Biblia incluso nos habla de hablarnos unos a otros las verdades de Cristo, lo hace en un contexto de iglesia. Eso quiere decir, no va a pasar si tú crees que eres un cristiano llanero solitario, donde son tú y Dios contra el mundo y no necesitas el cuerpo. La iglesia es el diseño de Dios para el cristiano. Estar en una congregación, en una iglesia local donde eres conocido, donde alguien camina contigo, donde eres vulnerable, donde tú también caminas con otros. Es en ese contexto donde el evangelio se vuelve también real y se vuelve práctico, ¿verdad? Porque imagínate así, cuando tú estás en tu casa con tu Biblia, con el texto, encontrando a Cristo, siendo asombrado por el evangelio, hay cosas que están nutriendo directamente tu corazón, ¿verdad? Pero después se va a la iglesia, se va al mundo, se sale de casa y es hora de patear esos balones que ya aprendiste, ¿no? Entonces, es en la iglesia, en este contexto donde sucede. Eh, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Efesios 4 está diciendo, ya no serán como niños, ¿verdad? Que son como movidos de un lado a otro por todo viento de doctrina, sino que, dice, en cambio, crecerán, serán maduros hasta la estatura de Cristo. Y dice esto, al hablar la verdad en amor unos a otros, crecerán y van a madurar hasta la estatura de Cristo. Al hablar la verdad en amor. Y otra vez, esto, como tú lo has escuchado, Carlita, no significa hablarnos nuestras verdades en amor. Ah, pues te digo que no me gusta cómo te vistes, pero te lo digo porque te amo, ¿no? Te digo que no me gusta tu forma de hablar, pero pues te lo tengo que decir porque te amo y la Biblia dice que nos hablemos la verdad en amor. No significa esto. Si sigues leyendo, Pablo le dice a los Efesios, la verdad que hay en Cristo, lo que ustedes aprendieron, si aprendieron de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que nos hablamos las verdades que hay en Él, que hay en Jesús, para madurar. Pero fíjate muy bien, si lo vemos desde este punto de vista, quiere decir que cada vez que fallamos en darle a Cristo a mi hermano, estamos invitándolos a seguir inmaduros. Cada vez que fallamos en darles el evangelio a otras personas, eso quiere decir que seguimos alimentando la inmadurez, seguimos alimentando el no crecimiento, seguimos alimentando el que las personas no encuentren la fuente de la madurez, que es Cristo mismo. Cada vez que un hombre me puede venir a mí y decir, como necesito saber cómo ser un mejor esposo, si yo simplemente le doy, aquí están mis 5 consejos para ser un mejor esposo, aquí están mis 5 opiniones para ser un mejor esposo, esto es lo que yo haría, estas son mis ideas, esto es lo que me ha funcionado,
y fallo en darle a Cristo, lo sigo invitando a mantenerse en inmadurez, en incredulidad, como lo hablamos ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, conociendo a Cristo, ¿verdad? Conociendo las verdades que hay en Él, lo que ya hemos venido hablando. Después, haciéndolos una verdad para tu propia vida, poco a poco, en un proceso. No es fácil, no es de la noche a la mañana. Va a requerir tiempo, va a requerir iglesia, va a requerir que otros te hablen las verdades de Cristo para madurar y que después tú puedas hacerlo por otros. Entonces, esto requiere un cuerpo, esto requiere una familia donde se practica, donde se habla unos a otros. Es como, de hecho, por eso Jeff Vanderstelt utiliza la palabra fluidez, porque es como un idioma. Es un idioma que cuando tú estás aprendiendo inglés, seguramente al inicio, pues guachaguacheas, ¿no? Como todos nosotros, y estás como intentando articular las palabras y estás haciendo un esfuerzo por primero pensar en español, tu mente lo traduce para después poder decirlo en inglés, pero mientras más estás en contacto con el inglés y ves películas en inglés y escuchas música en inglés y estás en tus clases de inglés y luego vas a tus mesas de conversación donde todos hablan en inglés, ¿qué crees? Que poco a poco se hace más natural, más fluido. Y llega un momento en el que tu mente no tiene que traducir cada palabra, sino que llega un momento en que tu mente piensa en inglés. Ya no estás traduciendo, estás pensando en ese idioma, ¿verdad? Dice incluso una persona que cuando eres fluido sueñas en ese idioma. Cuando sueñas estás soñando en inglés. Entonces, si te ha pasado, quiere decir que hay fluidez en el inglés. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablamos de Cristo? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué no hablamos de Cristo unos con otros? En este libro también Jeff menciona tres cosas que es de cosas que la gente habla. Dice, la gente habla de lo que sabe, la gente habla de lo que ama y la gente habla de lo que cree que funciona. Son tres temas grandes, ¿no? La gente habla de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que puede hablar, ¿no? Del tema que domina. Habla de eso, ¿no? La gente habla de lo que ama. ¿A qué bisabuela has visto que le cuesta trabajo hablar de sus bisnietos? A nadie, ¿no? A una mamá de sus hijos. A mí del fútbol, me encanta el fútbol y, ¿sabes? Entonces es como, hablamos de lo que amamos. Y por último, también hablamos de lo que creemos que funciona. ¿Cuántas personas no nos han recomendado una dieta, algún tipo de comida, algún maestro, alguna cosa que nos han recomendado, ¿verdad? Porque creemos que funciona o nos ha funcionado. Y aquí es donde viene la pregunta fuerte. ¿Será que no conocemos a Cristo? ¿O será que no amamos a Cristo? ¿O será que en lo más profundo de nuestro corazón no creamos que Cristo funciona? Y que las personas necesitan más mi consejo, necesitan más mi guía, necesitan más mis dones, necesitan más lo que yo pueda decir que a Cristo. No, no manches. Entonces, esto se vuelve real para nosotros y decir, otra vez, voy a la escritura y entonces conozco a Cristo. ¿Y sabes qué pasa cuando conozco a Cristo? Amo a Cristo. Cuando lo conozco y veo lo que Él ha hecho, lo amo cada vez más. Y cuando lo conozco y lo amo y es evidente para mi vida y he visto cómo Cristo ha transformado mi vida, entonces sé que es real y sé que funciona y sé lo que Él ha hecho. Entonces, ¿de qué hablo con otras personas? De Cristo en sus necesidades. Entonces, ¿cómo hacerlo? Creo que esto es un muy buen mapa en explorar, a lo mejor en examinarnos a nosotros mismos y decir cuánto estamos profundizando en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, cuánto estamos deleitándonos en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha ganado, y cuánto realmente de esto que conozco ha bajado a mi corazón y se hace una realidad en mi vida cotidiana todos los días, para entonces dar a Cristo, hablar a Cristo con otras personas.